La decisión de mudarme a las afueras de Salamanca no fue impulsiva, doctor. Fue una acumulación de pequeños hartazgos, de ruidos constantes en la ciudad, de un trabajo que me consumía y de la sensación persistente de que mi vida se estaba diluyendo en la rutina. Buscaba paz, un respiro, algo que me permitiera volver a conectar conmigo misma. Había estado navegando por internet durante meses, viendo propiedades hasta que di con ella. Una casa rural antigua, de piedra, con un pequeño jardín descuidado y unas vistas despejadas a los campos. Estaba a unos 15 kilómetros de cualquier núcleo urbano significativo, lo suficientemente lejos para sentirme aislada, pero no tanto como para que la civilización fuera un recuerdo lejano. Recuerdo el día en que firmé los papeles. Era un martes gris de finales de otoño. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada. La casa, aunque vacía, tenía una especie de alma. Las paredes gruesas, las vigas de madera en el techo, los suelos de barro cocido, todo susurraba historias. Me prometí a mí misma que esta vez sería diferente, que aquí, en este rincón apartado, encontraría la tranquilidad que tanto anhelaba. Mis primeros meses fueron idílicos, si se puede usar esa palabra para describir la soledad autoimpuesta. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, lo que me permitía organizar mis horarios a mi antojo. Las mañanas las dedicaba a mis proyectos, con el silencio de fondo roto solo por el canto de los pájaros o el lejano balido de alguna oveja. Las tardes, a arreglar el jardín, a explorar los senderos cercanos o simplemente a leer frente a la chimenea. No tenía muchos amigos en la ciudad, y los pocos que tenía estaban acostumbrados a mi naturaleza solitaria. Mis padres, ya mayores, vivían en otra provincia y nos veíamos un par de veces al año. Mi hermano, con su propia familia, tenía su vida hecha, así que, en esencia, estaba sola. Y me gustaba, o eso creía. La casa era espaciosa para una sola persona. Tenía 2 plantas. Abajo, la cocina, el salón con chimenea y un pequeño despacho. Arriba, el baño y 2 dormitorios. Elegí el dormitorio principal, el que daba al este, porque por las mañanas el sol entraba directamente, llenando la habitación de una luz dorada que me hacía sentir optimista. Era una habitación grande, con una cama de matrimonio que parecía minúscula en el centro, un armario empotrado de madera oscura y una cómoda antigua que había restaurado yo misma. Las paredes las había pintado de un color crema suave, intentando darle un toque acogedor a la piedra fría. Mis hábitos de sueño siempre habían sido bastante regulares, incluso en la ciudad. Me acostaba temprano, leía un rato y me dormía sin problemas. Aquí, al principio, era igual. El silencio era tan profundo que a veces me costaba acostumbrarme. No había sirenas de policía, ni coches, ni vecinos ruidosos. Solo el viento, a veces, silbando entre las rendijas de las ventanas viejas, o el crujido de la madera de la casa al asentarse. Pensaba que era el sonido de la paz. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sutilmente al principio, casi imperceptiblemente. Empecé a tener problemas para conciliar el sueño. No era insomnio en el sentido clásico, de dar vueltas y vueltas en la cama. Era más bien una sensación de alerta, como si mi cuerpo se negara a relajarse por completo. Me acostaba, cerraba los ojos y me encontraba escuchando. Escuchando el silencio, sí, pero también algo más. Unos ruidos que antes había atribuido al viento o a la casa, ahora me parecían diferentes, más intencionales. A veces, juraría haber oído un arrastre suave en el piso de abajo, como si alguien moviera una silla, o un suspiro, muy tenue, que se mezclaba con el sonido de mi propia respiración. Me levantaba, encendía las luces, bajaba las escaleras, revisaba todas las habitaciones. Nada. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. La casa estaba en perfecto orden, tal como la había dejado. Me decía a mí misma que era la soledad, la imaginación, que el cerebro, al no tener estímulos externos, empezaba a crearlos. Con el tiempo, estas pequeñas anomalías se hicieron más frecuentes. Empecé a ver sombras, no sombras definidas, no una figura clara, sino destellos en mi visión periférica. Una mancha oscura que se movía por el rabillo del ojo cuando estaba leyendo en el salón, o una figura fugaz que desaparecía al girar la cabeza en el pasillo. Siempre era lo mismo, un parpadeo, una duda, y luego nada. Me frotaba los ojos pensando que era cansancio visual, que pasaba demasiadas horas frente a la pantalla. La habitación, mi santuario, empezó a sentirse diferente. Por las noches, la luz de la luna que se colaba por la ventana, antes tan reconfortante, ahora proyectaba formas extrañas. Las sombras de los árboles del exterior parecían manos esqueléticas arañando el cristal. El armario empotrado, con sus puertas de madera oscura, me parecía una boca abierta, esperando. Me reía de mí misma intentando racionalizar estos pensamientos. Era una casa antigua. Claro que tenía sus peculiaridades. Mi sueño se volvió más fragmentado. Me despertaba varias veces durante la noche, sin razón aparente. A veces, con una sensación de opresión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí.
Me costaba respirar, sentía el corazón acelerado, y tardaba unos segundos en darme cuenta de que estaba despierta y que no había nada allí. Me levantaba, bebía un vaso de agua, intentaba calmarme. Atribuía estas sensaciones al estrés, a la ansiedad que, a pesar de la tranquilidad del entorno, parecía estar creciendo dentro de mí. Empecé a tener sueños extraños, no pesadillas en el sentido tradicional, con monstruos o persecuciones, sino sueños confusos, fragmentados, imágenes de lugares que no reconocía, voces distantes que no podía entender, sensaciones de frío o de estar cayendo. A veces, al despertar, sentía que había olvidado algo importante, una pieza clave de un rompecabezas que se me escapaba. Había una persistente sensación de desvelo, como si nunca descansara realmente. Un día, mientras estaba en el jardín, sentí una punzada de frío intenso a mi espalda, a pesar de que el sol de la tarde era cálido. Me giré bruscamente, esperando ver algo, pero no había nada. Solo el aire quieto y el sonido de las cigarras. Fue un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, una sensación de que alguien, o algo, estaba muy cerca de mí, observándome. Empecé a cerrar las cortinas de todas las ventanas al anochecer, algo que antes no hacía. Me sentía más segura con las persianas bajadas, con la casa sellada del exterior. La intimidad de mi hogar se estaba erosionando. Ya no me sentía completamente sola. Y la ironía era que eso era lo que había buscado. Pero esta nueva compañía no era la que deseaba. Era una presencia silenciosa, invisible, pero cada vez más palpable. No podía explicarlo, no podía ponerle nombre, pero la sentía. En el pasillo oscuro, en el salón cuando me quedaba leyendo hasta tarde, incluso en mi propia habitación. Una noche, después de una semana de sueños intermitentes y despertares bruscos, me acosté exhausta. Había tenido un día particularmente estresante con el trabajo, y solo quería caer en un sueño profundo y reparador. Apagué la luz, me acurruqué bajo las sábanas y cerré los ojos. El silencio de la casa era absoluto, pesado, casi asfixiante. Me esforcé por relajarme, por vaciar mi mente. Sentía el cansancio en cada músculo, pero mi mente seguía en alerta. No sé cuánto tiempo pasó. Pude haber estado a punto de dormirme, o quizás ya estaba en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño. De repente fui consciente de que no podía moverme. Mis músculos estaban rígidos, mi cuerpo pesado, anclado a la cama. Intenté levantar un brazo, mover un dedo, gritar, pero nada. Era como si una fuerza invisible me estuviera aplastando, inmovilizándome por completo. El pánico empezó a subir por mi garganta, un terror frío que me heló la sangre. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo oscuro de la habitación, pero no podía girar la cabeza, solo podía ver lo que tenía delante. Y entonces lo escuché. Un susurro, muy tenue al principio, casi inaudible, como el roce de una hoja seca en el viento. Pero no era el viento, venía de algún lugar de la habitación, flotando en el aire denso. Elena, mi nombre, pronunciado suavemente con una voz que no reconocía, una voz que sonaba lejana y cercana a la vez. El sonido me perforó el cerebro, helándome aún más. Intenté gritar de nuevo, pero mi garganta estaba sellada. Solo un gemido ahogado escapó de mis labios. El terror se intensificó. Luego, otro susurro, esta vez desde el otro lado de la habitación, cerca de la ventana. Elena, ¿por qué te fuiste? Otra voz. Esta era diferente, más grave, con un matiz de tristeza. Mi corazón latía con una fuerza brutal contra mis costillas, amenazando con salirse del pecho. Mis ojos, fijos en la oscuridad, intentaban discernir algo, cualquier cosa, pero solo veía las sombras familiares de mi habitación, ahora transformadas en algo amenazante. Y entonces una tercera voz, esta vez más cerca, como si estuviera justo al lado de mi cama. Una voz femenina, aguda, llena de angustia. Ella sabe, Elena, sabe lo que hiciste. El aire se volvió gélido. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Esas voces conocían mi nombre y, al parecer, conocían algo más, algo que yo no había compartido con nadie, algo que se suponía que estaba enterrado. El pánico se convirtió en puro horror. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, en mi propia cama, y las voces seguían susurrando mi nombre, una y otra vez, desde diferentes puntos de la habitación, cada una con un tono distinto, cada una con una insinuación que me helaba el alma. No sé cuánto tiempo permanecí así, inmovilizada, con el corazón golpeando como un tambor desbocado en mi pecho. Cada susurro era un aguijón helado que se clavaba en mi mente. Las voces se multiplicaron, se superpusieron, creando una cacofonía de mi nombre, de frases cortas y enigmáticas que resonaban con una intimidad aterradora. Elena, ¿por qué lo hiciste? Sabemos tu miedo, Elena. No puedes escapar de esto, Elena. Eran como ecos de pensamientos que creía haber enterrado profundamente, verdades incómodas que solo yo conocía. La parálisis se dio tan abruptamente como había llegado, dejándome jadeando, empapada en sudor frío,
con los músculos doloridos como si hubiera luchado contra un adversario invisible. Encendí la luz de golpe. La habitación, antes acogedora, ahora me parecía un escenario de pesadilla. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía albergar una amenaza. Me levanté temblorosa, fui al baño, me mojé la cara con agua fría. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña. Ojos desorbitados, ojeras profundas, la piel pálida. Intenté racionalizarlo. Parálisis del sueño. Lo había leído. Es un fenómeno real, una disfunción temporal entre el sueño REM y la vigilia. Las alucinaciones, las voces, todo podía explicarse como parte de un estado hipnagógico. Me aferré a esa explicación como a un salvavidas, pero la explicación no disipó el terror. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentada en el salón, con todas las luces encendidas, escuchando el silencio de la casa, esperando el amanecer. El sol, cuando finalmente asomó por el horizonte, trajo consigo una falsa sensación de seguridad. Durante el día la casa volvía a ser simplemente una casa vieja en el campo, pero la noche era diferente. Las semanas siguientes fueron un descenso lento y tortuoso hacia el abismo. La parálisis del sueño se convirtió en una visita frecuente, casi diaria. Cada vez las voces eran más claras, más insistentes, más crueles. Ya no eran solo susurros. A veces sonaban como lamento, otras como reproches furiosos. Y lo peor, lo verdaderamente insoportable, era la precisión de sus palabras. Hablaban de mi infancia, de errores que había cometido, de miedos que guardaba con celo. Tu padre nunca te perdonó aquello, ¿verdad, Elena? ¿Recuerdas la vez que dejaste a Marta sola, no? Ella te necesitaba. Ese secreto que guardas sobre el accidente te consume. Eran frases cortas, punzantes, que atacaban directamente mis puntos más vulnerables, mis culpas más profundas. No había forma de que nadie supiera esas cosas. Nadie. Empecé a tener miedo de ir a la cama. El dormitorio se convirtió en una jaula. Intentaba quedarme despierta el mayor tiempo posible, leyendo, viendo películas, trabajando hasta el agotamiento. Pero el cuerpo tiene sus límites. Cuando finalmente caía rendida, el ciclo se repetía. La inmovilidad, el terror, las voces. A veces no solo escuchaba. Empecé a ver sombras moverse en la periferia de mi visión, figuras indistintas que se cernían sobre mí, siluetas oscuras que se materializaban en la penumbra de la habitación. No tenían forma humana clara, eran más bien masas de oscuridad, pero su presencia era innegable, pesada, opresiva. Sentía su mirada, su aliento frío sobre mi piel. La falta de sueño empezó a pasar factura. Mi concentración en el trabajo disminuyó drásticamente. Los plazos se me pasaban. Cometía errores tontos. Mis clientes, antes satisfechos, empezaron a quejarse. Me volví irritable, hipersensible. Cualquier ruido inesperado me sobresaltaba. Vivía en un estado constante de alerta, como un animal acorralado. Intenté hablar con mi amiga Laura. Ella era la única persona en quien confiaba lo suficiente como para intentar explicarle lo que me pasaba. La llamé una tarde con la voz temblorosa, intentando sonar lo más normal posible. Le conté sobre la parálisis del sueño, sobre las voces, sobre la sensación de que no estaba sola. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Elena», dijo finalmente con un tono que intentaba ser tranquilizador pero que sonaba preocupado. «Quizás deberías ver a un médico. Estás estresada, te has aislado mucho. A veces la mente juega malas pasadas». Me sentí incomprendida, sola. Su preocupación era genuina, lo sé, pero no entendía. No era estrés, era algo más, algo que no tenía explicación lógica. Fui al médico de cabecera en Salamanca. Le describí mis síntomas: insomnio severo, episodios de parálisis del sueño con alucinaciones auditivas y visuales, ansiedad, agotamiento. Evité mencionar los detalles más perturbadores, las voces que conocían mis secretos. No quería que me mirara como a una loca. Me recetó unas pastillas para dormir y me sugirió que viera a un psicólogo. Es la soledad, el cambio de vida, Elena. Es normal que te sientas un poco desbordada. Intenta relajarte, salir más. Las pastillas me ayudaron a conciliar el sueño, sí, pero no detuvieron la parálisis. Era como si mi cuerpo durmiera, pero mi mente siguiera siendo un campo de batalla para esas presencias. Los meses se convirtieron en años, años de noches en vela, de terror silencioso, de una lucha constante contra lo inexplicable. La casa, mi refugio, se había transformado en mi prisión. Empecé a sentir que la presencia no solo estaba en mi dormitorio, sino que se había extendido por toda la casa. A veces, mientras estaba en el salón, sentía un frío repentino, un escalofrío que me erizaba el vello de la nuca. Juraría haber escuchado pasos en el pasillo de arriba cuando estaba sola abajo, o el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose suavemente. Dejé de invitar a gente a casa. No podía soportar la idea de que alguien más sintiera lo que yo sentía, o peor aún, que me vieran en mi estado de constante agotamiento y paranoia. Mis padres me visitaron una vez, preocupados por mi voz en el teléfono. Intenté disimular, poner buena cara,
pero mi madre me miró con una tristeza en los ojos que me partió el alma. «Estás muy delgada, Elena. ¿Y tan pálida? ¿Estás segura de que estás bien aquí sola?» Le aseguré que sí, que solo era el ritmo de trabajo. No podía decirles la verdad. No quería asustarlos, ni que pensaran que había perdido la cabeza. Mi relación con Laura se fue deteriorando. Ella seguía intentando ayudarme. Me llamaba, me invitaba a salir, pero yo siempre ponía excusas. Me sentía avergonzada, aislada en mi propio infierno. La desconfianza creció en mí. Empecé a pensar que quizás las voces tenían razón, que yo era culpable de algo, que merecía este tormento. Los secretos que me susurraban, aunque dolorosos, eran míos. El hecho de que ellos los conocieran me hacía sentir completamente vulnerable, desnuda ante una entidad que lo sabía todo de mí. Las presencias se volvieron más atrevidas. Durante los episodios de parálisis, las sombras no solo se movían, sino que a veces parecían inclinarse sobre mí, susurrando directamente en mi oído. El aliento frío se volvía más intenso, la presión sobre mi pecho más pesada. Una noche sentí como si una mano helada me rozara el brazo. No había nada visible, pero la sensación fue tan real que grité. Un grito mudo que solo existió en mi mente paralizada. Empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Leí sobre fenómenos paranormales, sobre casas encantadas, sobre espíritus. Al principio era una forma de intentar darle un marco a lo que me pasaba, de encontrarle una explicación, aunque fuera irracional. Pero cuanto más leía, más me aterrorizaba. Algunas historias resonaban con la mía de una forma escalofriante. La idea de que no eran solo alucinaciones, sino algo real, algo que habitaba mi casa, me llenaba de un pavor aún mayor. Una de las cosas que más me atormentaba era la repetición de ciertas frases en las voces. El accidente, Marta, la culpa. Eran fragmentos de mi pasado que yo había intentado borrar, eventos dolorosos que había guardado bajo llave. El accidente al que se referían era uno de coche que tuve hace años, en el que mi mejor amiga, Marta, salió gravemente herida. Yo conducía. Aunque la policía determinó que fue un accidente sin culpables claros, yo siempre me sentí responsable. Marta tardó mucho en recuperarse, y nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. El dolor de esa pérdida, de esa culpa, era un pozo sin fondo en mi interior. Las voces lo sabían, y lo usaban contra mí, una y otra vez. La casa empezó a mostrar signos de deterioro más allá de lo normal. Pequeños objetos se movían de sitio. Encontraba cosas en lugares donde no las había dejado. Las puertas se abrían solas o se cerraban con un golpe seco cuando no había corriente de aire. Una vez, estaba en la cocina y escuché un ruido fuerte en el salón. Fui a ver y encontré un cuadro que se había caído de la pared, el cristal roto en 1000 pedazos. El clavo estaba intacto. Era como si algo lo hubiera arrancado con fuerza. Mi salud física también se resintió. Perdí peso, mi sistema inmunitario se debilitó. Constantemente tenía resfriados, infecciones. Mi energía era nula. El trabajo se volvió insostenible. Finalmente, tuve que dejarlo. No podía concentrarme, no podía cumplir con los plazos. Me quedé sin ingresos viviendo de mis ahorros, lo que añadió una nueva capa de ansiedad a mi ya frágil estado mental. La soledad se hizo absoluta. Ya no tenía excusas para no ver a la gente, pero tampoco tenía la fuerza. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por la llegada de la noche y el terror inminente. Intenté buscar ayuda profesional de nuevo, esta vez un psiquiatra. Le conté todo, los detalles más escabrosos, las voces, los secretos. Me escuchó con una expresión seria, asintiendo de vez en cuando. Me diagnosticó un trastorno de estrés postraumático complejo, exacerbado por el aislamiento y la privación del sueño, y posiblemente algún tipo de psicosis incipiente. Me recetó medicación más fuerte, antipsicóticos y ansiolíticos. Las pastillas me sumieron en una especie de neblina. Dormía más, sí, pero el sueño era pesado, lleno de sueños vívidos y perturbadores que se mezclaban con la realidad. Y las voces seguían ahí, quizás un poco más amortiguadas, pero aún presentes, aún susurrando, aún conociendo mis miedos más íntimos. La medicación no las detuvo, solo las hizo más difusas, más difíciles de distinguir de mis propios pensamientos. Era como si se hubieran adaptado, encontrando nuevas formas de penetrar mi mente. Una tarde, mientras intentaba leer en el salón, sentí una presión intensa en la cabeza, como si algo intentara entrar en mi cerebro. Cerré los ojos, apretándolos con fuerza, intentando apartar la sensación. Y entonces, escuché una voz, clara como nunca antes, resonando directamente en mi mente, no en mis oídos. Era una voz femenina, fría, autoritaria. «Elena, es hora de que pagues». Abrí los ojos de golpe. El aire de la habitación vibraba con una energía extraña. Las sombras parecían más densas, las esquinas más oscuras. La sensación de una presencia era abrumadora, no solo en un punto, sino en todas partes a la vez. No era una alucinación, era real, y estaba aquí, conmigo.
ya no eran solo susurros en la oscuridad. Era una amenaza directa, una declaración de intent. Sentí que el tiempo se acababa, que algo se estaba gestando, algo mucho más grande y aterrador que cualquier parálisis del sueño. La casa ya no era solo un lugar donde me atormentaban. Se había convertido en el escenario de un enfrentamiento inminente. Sabía que la siguiente noche no sería como las demás. Sentía que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. La voz femenina, fría y autoritaria, resonó directamente en mi mente. Elena, es hora de que pagues. No fue un susurro, no fue un eco en la habitación. Fue una invasión, una declaración que se clavó en lo más profundo de mi ser. El aire se volvió denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una electricidad maligna. Las sombras en las esquinas de la habitación no solo parecían más oscuras, se movían, se retorcían, como si estuvieran vivas, estirándose hacia mí, tentáculos de oscuridad que buscaban envolverme. El pánico me atenazó, un miedo primario que me paralizó en mi asiento. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Mis pulmones se negaban a obedecer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. La presión en mi cabeza se intensificó, como si algo intentara forzar su entrada, no a través de mis oídos, sino directamente a través de mi cráneo. Era una sensación de intrusión, de violación de mi espacio más íntimo. De repente, la habitación se oscureció, no porque la luz se fuera, sino porque las sombras se hicieron absolutas, engullendo todo a su paso. Ya no veía los muebles ni las paredes. Estaba envuelta en una oscuridad total, una negrura que no era la ausencia de luz, sino una presencia tangible, fría y opresiva. Y entonces, en esa oscuridad, empezaron a aparecer imágenes. No eran visiones en mis ojos, sino en mi mente, vívidas, dolorosas, como si estuviera reviviendo mis peores recuerdos. Primero, el accidente. El chirrido de los neumáticos, el impacto brutal, el cristal estallando. La cara de Marta, desfigurada por el dolor y la sangre, mirándome con unos ojos que no entendían, que me culpaban. Escuché su grito, no el grito del momento, sino un lamento prolongado, lleno de reproche. La voz femenina resonó de nuevo, esta vez más cerca, más íntima, directamente en mi pensamiento. Tú la dejaste así, Elena. Tú la heriste. Tú eres la culpable. Las imágenes cambiaron. Mi padre, con esa mirada de decepción que me perseguía desde niña, después de que le mintiera sobre algo insignificante. Siempre has sido egoísta, Elena, susurró la voz, con un tono que imitaba a la perfección la frustración de mi padre. Siempre pensando solo en ti. Luego mi madre, sus lágrimas silenciosas cuando le confesé que no quería seguir sus pasos, que no quería la vida que ella había planeado para mí. Le rompiste el corazón, dijo la voz, con una crueldad helada. La abandonaste por tus propios deseos. ¿Eran mis culpas, mis arrepentimientos, mis miedos más profundos, desenterrados y lanzados contra mí con una precisión escalofriante? No eran solo recuerdos, eran sensaciones, emociones, el dolor de cada momento revivido con una intensidad que superaba la original. Sentía el frío del miedo, el ardor de la vergüenza, el peso aplastante de la culpa. La oscuridad se retorcía a mi alrededor, y en ella las siluetas de las sombras se hicieron más definidas, más humanoides, aunque aún sin rostro, moviéndose a mi alrededor, observándome, regodeándose en mi tormento. ¿Crees que puedes escapar de lo que eres, Elena?, continuó la voz. Cada mentira, cada error, cada abandono, todo se acumula, y ahora es el momento de la verdad. Intenté luchar, intenté gritar que no era justo, que había intentado enmendar mis errores, que había sufrido. Pero mis pensamientos eran un caos. Mis defensas se desmoronaban bajo el asalto. La presión en mi cabeza se volvió insoportable, como si mi cerebro fuera a explotar. Sentí que me ahogaba en esa oscuridad, en esa avalancha de culpa y reproche. Y entonces una nueva imagen se formó, la más terrible de todas. No era un recuerdo mío, sino algo que no podía entender. Vi una casa antigua, diferente a la mía, pero con una atmósfera igualmente opresiva. Y en ella, una figura, una niña pequeña, sola, llorando en una habitación oscura. La voz se suavizó, pero con una dulzura que era aún más siniestra. Ella también estaba sola, Elena, abandonada, olvidada, y nadie la escuchó. La escena cambió. La niña, un poco mayor, parecía asustada, escondiéndose de algo. Escuché susurros, no los míos, sino otros, masculinos, amenazantes. La voz femenina se endureció de nuevo. Ella no tuvo a nadie que la protegiera, nadie que la escuchara, nadie que creyera en ella. La imagen se volvió borrosa, se disolvió en la oscuridad. Pero la sensación de la niña, de su miedo, de su soledad, permaneció en mí. Era una pena profunda, una injusticia palpable, y de alguna manera sentí que esa niña estaba conectada con lo que me estaba pasando. El asalto mental duró lo que parecieron horas, aunque en realidad no sé cuánto tiempo transcurrió.
Cuando la oscuridad empezó a disiparse lentamente y los contornos de mi salón comenzaron a reaparecer, me sentí vacía, agotada, como si cada fibra de mi ser hubiera sido estrujada. Estaba empapada en sudor, temblaba incontrolablemente. La presión en mi cabeza había disminuido, pero un dolor sordo palpitaba en mis sienes. Las sombras se habían retirado, pero la sensación de una presencia, aunque menos opresiva, seguía ahí. Era como si la entidad hubiera logrado su objetivo, como si el pago se hubiera efectuado. ¿Qué había pagado? ¿Mi paz mental? ¿Mi cordura? Sentía que algo se había roto dentro de mí, algo irrecuperable. Pasaron días, o quizás semanas, en una especie de limbo. La medicación me mantenía en un estado de semiconciencia, pero ya no sentía el terror agudo de antes. Las parálisis del sueño se hicieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, las voces eran más débiles, más distantes, como ecos de un tormento pasado. Las sombras ya no se cernían sobre mí, se habían retirado, dejando un vacío, una quietud que era casi tan inquietante como su presencia. Pero la quietud no trajo paz. La revelación de la niña, esa imagen que no era mía, me persiguió. ¿Quién era ella? ¿Por qué me la había mostrado la entidad? Sentía una conexión extraña con su sufrimiento, una empatía que me descolocaba. Empecé a investigar. Busqué en los archivos de la biblioteca local de Salamanca, en periódicos antiguos, en registros de propiedades. Sabía que la casa había estado aquí por generaciones y que había tenido varios dueños. Buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera relacionarse con una niña sola, con una historia de abandono. Fue un proceso lento y tedioso, pero la necesidad de entender era más fuerte que mi agotamiento. Finalmente, en un viejo archivo de sucesos locales, encontré una pequeña nota, casi olvidada. Hablaba de una familia que había vivido en esta misma casa a principios del siglo XX. Una familia con una hija, Clara, que había muerto joven en circunstancias poco claras. La nota era vaga. Hablaba de una enfermedad repentina y de un dolor inconsolable de los padres, que se mudaron poco después. Pero había un detalle que me heló la sangre. La niña había sido descuidada por sus padres en los últimos años de su vida, inmersos en sus propios problemas y vicios. Murió sola, en su cama, en esta misma casa. La descripción de la niña en la nota, la edad, el contexto, todo encajaba con la imagen que la entidad me había mostrado. Clara. La voz había dicho, ella también estaba sola, abandonada, olvidada. De repente, todo cobró un sentido retorcido. La entidad no era solo un demonio, no era solo una manifestación de mi culpa, era Clara, o lo que quedaba de ella, un espíritu atrapado, olvidado, que había encontrado en mi propia culpa y soledad un eco de su propio sufrimiento. Las voces que me atormentaban, los secretos que conocían, no eran solo míos, eran los suyos también, los de una niña que había sido silenciada, que había visto y escuchado cosas que nadie quiso. Y mi culpa, mi dolor por Marta, por mis padres, por mi propio egoísmo, había sido el puente, la puerta que le había permitido manifestarse, alimentarse de mi tormento. La paga no era solo mi sufrimiento, era que yo entendiera, que yo escuchara lo que nadie había escuchado de ella, que yo sintiera su abandono. Después de ese descubrimiento, la casa se sintió diferente, no menos inquietante, pero de una manera distinta. Ya no era un lugar de terror ciego, sino de una tristeza profunda. Sentía la presencia de Clara, no como una amenaza constante, sino como un lamento silencioso. A veces todavía sentía el frío, escuchaba un susurro distante, pero ya no era para atormentarme. Era como si me recordara que seguía ahí, que no la había olvidado. Decidí quedarme en la casa. No podía irme. Sentía una responsabilidad extraña hacia Clara. Había sido la única que la había escuchado, la única que había entendido su dolor. La idea de dejarla sola de nuevo, de que volviera a ser olvidada, me resultaba insoportable. Mi vida se estabilizó un poco. Volví a trabajar, aunque desde casa, con un ritmo más lento. Mis amigos, Laura, intentaron retomar el contacto. Les conté una versión edulcorada de lo que me había pasado, hablando de un colapso nervioso y de la necesidad de un cambio de vida. No podían entender la verdad, y yo ya no tenía la energía para intentar explicársela. Ahora vivo con la presencia de Clara. No es una coexistencia pacífica, pero sí una aceptación. Las parálisis del sueño aún ocurren de vez en cuando, pero las voces son diferentes. A veces son solo lamentos, otras susurros incomprensibles. Ya no me atacan con mis culpas, sino que parecen compartir su propia pena. Es como si, al haberla escuchado, al haber reconocido su existencia y su dolor, hubiera establecido una especie de tregua. Pero la paz es frágil. Siempre me pregunto si realmente se ha ido, si ha encontrado algún tipo de descanso, o si simplemente está esperando que me olvide, que me relaje, para volver a reclamar su atención, para volver a exigir su pago. La casa es silenciosa la mayor parte del tiempo, pero ese silencio está cargado de historia, de un pasado que se niega a morir. A veces por la noche, cuando la luna entra por la ventana y las sombras se alargan, juro que veo una pequeña silueta en el pasillo, observándome.
No sé si algún día podré escapar de esto, de esta conexión que se forjó en el terror y la culpa. Quizás nunca lo haga. Quizás esta sea mi nueva realidad, mi penitencia, mi forma de expiar mis propios errores, escuchando el eco de un dolor ajeno que se entrelazó con el mío. La puerta a lo inexplicable se abrió, y no creo que pueda cerrarse del todo. Siempre habrá una parte de mí, y de esta casa, que pertenecerá a Clara, a esa niña olvidada que encontró una voz en mis pesadillas. Y yo, Elena, la escucho, todavía la escucho.